Nunca pensé que el regalo más caro de mi vida, 50.000 euros, se convertiría en el instrumento de mi propia humillación en la puerta de mi propio hijo en Nochebuena. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Esteban Morales Vega, tengo 65 años, y lo que voy a contarles cambió para siempre mi percepción sobre la familia y la sangre. Era diciembre de 2023, y como cada año desde que mis hijos, Adrián e Isabel, se independizaron, esperaba con ansias las fiestas navideñas. Siempre habían sido mi momento favorito del año, cuando toda la familia se reunía alrededor de una mesa llena de comida y risas. El 20 de diciembre recibí un mensaje de mi hija Isabel que me llenó de emoción. «Papá, este año la cena navideña será en casa de Adrián y Natalia. Te esperamos a las 9 de la noche. Pablo está muy emocionado de verte». Mi nieto Pablo, de 12 años, era mi debilidad. Desde que nació había sido el centro de mi universo y cada encuentro con él renovaba mis fuerzas para seguir adelante después de la muerte de mi esposa Carmen 3 años atrás. Lo que me llamó la atención, aunque en ese momento no le di importancia, era que la invitación venía de Isabel, no de Adrián. Mi hijo mayor, de 38 años, había estado distante conmigo desde su matrimonio con Natalia Romero hace 5 años. Al principio atribuí este cambio a la natural evolución de un hombre que formaba su propia familia. Pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más profundo. Isabel, mi hija menor de 34 años, siempre había sido mi confidente. Trabajaba como arquitecta y vivía sola en un apartamento que yo le había ayudado a comprar. A diferencia de su hermano, ella mantenía una relación cercana conmigo y me visitaba regularmente. En más de una ocasión me había comentado sobre la actitud de Natalia hacia mí, pero yo prefería pensar que eran simples celos de nuera. «Será maravilloso tener a toda la familia reunida», pensé mientras leía el mensaje por tercera vez. Hacía casi 6 meses que no veía a Adrián. Nuestro último encuentro había sido tenso, lleno de monosílabos de su parte y miradas despectivas de Natalia. Pero esta era Navidad, la época del perdón y la unión familiar. Esa noche, acostado en mi cama matrimonial que desde la muerte de Carmen se sentía inmensa y vacía, comencé a planear qué regalo llevaría. No era secreto para nadie que había tenido éxito en los negocios. Durante 40 años, construí una empresa de construcción que me permitió dar a mis hijos la mejor educación y un futuro asegurado. A Adrián le había regalado el apartamento donde vivía con su familia, le había pagado la carrera de ingeniería en la Universidad Politécnica y le había dado un puesto directivo en mi empresa hasta que decidió independizarse. Quería que este regalo fuera especial, algo que demostrara mi amor incondicional por él y mi deseo ardiente de reconstruir nuestra relación deteriorada. Después de darle muchas vueltas durante horas de insomnio, se me ocurrió la idea perfecta: una tarjeta regalo de 50. 0 euros para que él, Natalia y Pablo pudieran elegir el viaje de sus sueños. Podían ir a cualquier parte del mundo, alojarse en los mejores hoteles, vivir una experiencia inolvidable en familia. La idea me emocionó tanto que no pude dormir el resto de esa noche. Imaginaba la sorpresa en el rostro de Adrián cuando abriera la elegante caja, el abrazo que me daría después de meses de frialdad, tal vez incluso unas lágrimas de emoción que derritieran el hielo que se había formado entre nosotros. Natalia tendría que reconocer que yo no era el ogro controlador que ella había pintado en su mente, y Pablo saltaría de alegría pensando en todas las aventuras que podría vivir con sus padres. Los días siguientes pasaron volando mientras organizaba cada detalle meticulosamente. Fui personalmente al Banco Santander, donde tenía mi cuenta principal desde hacía 20 años, y hablé con el director de sucursal, don Miguel Herrero, para explicarle exactamente lo que necesitaba. Don Esteban, me había dicho con una sonrisa comprensiva, es un regalo extraordinario. Su hijo tendrá que valorar enormemente este gesto.
Preparé la tarjeta regalo con todos los detalles necesarios. Incluso mandé a hacer una presentación especial en una elegante caja dorada con terciopelo negro en el interior. Cada detalle tenía que ser perfecto para esta reconciliación que tanto anhelaba mi corazón de padre. También compré las flores favoritas de Natalia, unas calas blancas que había visto en su casa durante mi última visita hace meses, esperando que el gesto la ablandara hacia mí. El 23 de diciembre, llamé a Isabel para confirmar los detalles. ¿Seguro que Adrián está bien con que vaya mañana?, le pregunté, sintiendo una pequeña punzada de ansiedad. Su respuesta me tranquilizó. Por supuesto, papá. Es Navidad, tiempo de familia. Pero ahora, recordando esa conversación, me doy cuenta de que su voz sonaba ligeramente tensa, como si estuviera ocultando algo que no se atrevía a decirme directamente. Esa última noche antes de Nochebuena, mientras contemplaba la caja dorada sobre mi escritorio, me permití soñar con un futuro diferente. Un futuro donde Adrián y yo volveríamos a ser el equipo padre-hijo que habíamos sido antes de que Natalia entrara en nuestras vidas. Un futuro donde Pablo crecería conociendo realmente a su abuelo, donde podría enseñarle todo lo que había aprendido en 65 años de vida. Qué ingenuo fui al pensar que el amor podía conquistar la manipulación y la codicia. El 22 de diciembre amaneció con un cielo gris plomizo que prometía una de esas jornadas invernales típicas de Madrid. Me levanté temprano, a las 6:30, con la energía de un hombre que tiene una misión importante que cumplir. Había decidido que este día sería dedicado exclusivamente a perfeccionar cada detalle del obsequio que cambiaría mi relación con Adrián. Después de un desayuno ligero de café negro y tostadas con mermelada de naranja amarga que Carmen solía preparar, me dirigí al centro comercial Serrano, uno de los más exclusivos de Madrid. Durante el trayecto en mi Mercedes clase E, recorría mentalmente las palabras que Isabel me había dicho la semana anterior durante uno de nuestros almuerzos dominicales. Papá, Adrián no es el mismo de antes. Natalia lo ha cambiado completamente. En ese momento había preferido no profundizar en sus comentarios. Como padre, uno siempre busca excusas para justificar el comportamiento extraño de los hijos. Son ajustes normales del matrimonio, me había dicho a mí mismo. Ya madurará y entenderá la importancia de mantener unida a la familia. Pero ahora, manejando hacia el centro comercial con la determinación férrea de un hombre que busca reconquistar el amor de su primogénito, esas palabras resonaban en mi cabeza como una advertencia que había ignorado deliberadamente. La agencia de viajes Premium Mundo Exclusivo estaba ubicada en la segunda planta, entre boutiques de alta costura y joyerías que frecuentaba cuando Carmen aún vivía y disfrutábamos de pequeños lujos juntos. La recepcionista que me atendió, una joven elegante llamada Patricia Ruiz, se mostró genuinamente impresionada cuando le expliqué la naturaleza de mi solicitud. 50.000 euros es una cantidad verdaderamente extraordinaria, señor Morales, me dijo mientras me acompañaba hasta su oficina privada. Con ese presupuesto, su familia puede experimentar destinos que la mayoría de las personas solo ven en revistas de lujo. Me senté frente a su escritorio de cristal mientras ella abría varios catálogos exclusivos en su computadora de última generación. Las opciones eran infinitas y deslumbrantes. Safaris privados en África, con guías especializados, cruceros de lujo por el Mediterráneo con camarotes presidenciales, tours privados por Japón con intérpretes personales, resorts exclusivos en las Maldivas, donde cada villa tenía su propio mayordomo, expediciones a la Patagonia con alojamiento en eco-lodges de 5 estrellas. Cada destino que Patricia me mostraba alimentaba mis fantasías de reconciliación. Imaginaba a Pablo con sus ojos brillantes de emoción contándome sobre tigres y elefantes africanos, a Adrián relajándose por primera vez en años bajo el sol del Caribe, e incluso a Natalia sonriendo genuinamente mientras disfrutaba de spas de lujo y tratamientos exclusivos que solo el dinero puede comprar. Quiero que sea completamente flexible, le expliqué a Patricia con el mismo tono decidido que usaba en las negociaciones empresariales más importantes. Que ellos puedan elegir el destino, las fechas, el tipo de experiencia, todo.
Es un obsequio de reconciliación familiar, ¿comprende usted? Ella asintió con esa comprensión profesional que caracteriza a quienes trabajan con clientes de alto nivel, pero percibí algo más en su mirada, como si entendiera intuitivamente el peso emocional que había detrás de esa transacción millonaria. El proceso administrativo fue más complejo de lo que había anticipado inicialmente. Tuvimos que coordinar con diferentes proveedores internacionales, asegurar la validez mundial de la tarjeta, establecer términos y condiciones en múltiples idiomas, configurar sistemas de emergencia para asistencia las 24 horas. Mientras Patricia gestionaba estos detalles técnicos, yo caminé por el centro comercial, observando a otras familias que se preparaban entusiastamente para las festividades navideñas. Padres jóvenes cargando bolsas repletas de juguetes para sus hijos pequeños, abuelas eligiendo cuidadosamente suéteres para sus nietos, parejas mayores que caminaban tomadas del brazo mientras seleccionaban regalos para sus familias extendidas. Cada escena me recordaba lo que había perdido desde la muerte de Carmen y lo que esperaba recuperar con Adrián y Pablo. Una punzada aguda de melancolía me atravesó el pecho mientras observaba a un abuelo de aproximadamente mi edad cargando a su nieta en los hombros mientras ella reía deleitada. Carmen habría sabido exactamente cómo manejar esta situación complicada con Adrián y Natalia. Ella poseía esa habilidad natural para mediar entre nuestros hijos cuando surgían conflictos o malentendidos durante su adolescencia. Los hombres somos demasiado orgullosos para nuestro propio bien, solía decirme con esa sonrisa sabia que la caracterizaba. A veces es necesario dar el primer paso hacia la reconciliación, aunque no tengamos toda la culpa del problema. Sus palabras, recordadas con perfecta claridad después de 3 años de su ausencia, me dieron la fuerza emocional para continuar adelante con mi plan de reconciliación navideña. Cuando regresé a la oficina de Patricia 3 horas después, todo estaba meticulosamente preparado. La tarjeta dorada reposaba elegantemente en una caja de terciopelo negro, acompañada de un folleto lujosamente impreso que explicaba todas las posibilidades disponibles alrededor del mundo. Incluía fotografías espectaculares de destinos exóticos, descripciones detalladas de experiencias únicas, números de contacto de concierges especializados en cada continente. Su obsequio es verdaderamente excepcional, señor Morales, me comentó Patricia mientras procesaba el pago final. Estoy segura de que su familia apreciará profundamente la generosidad y el pensamiento detrás de este gesto. Firmé el cheque sin la menor vacilación. 50.000 euros representaban una suma considerable incluso para alguien con mi nivel económico, pero no existía precio suficientemente alto para la posibilidad de recuperar a mi hijo primogénito. Durante el trayecto de regreso a Las Rosas, me detuve en la floristería Pétalos y Sueños, que frecuentaba desde hace años. Doña Esperanza Martín, la propietaria, me conocía bien y siempre tenía las flores más frescas de la ciudad. Don Esteban, qué sorpresa verlo tan cerca de Navidad, me saludó con su calidez habitual. Le expliqué que necesitaba las calas blancas más hermosas que tuviera disponibles. Son para mi nuera, le expliqué mientras ella seleccionaba cuidadosamente cada flor. Quiero que sean perfectas. Esperanza sonrió comprensivamente. El amor familiar siempre merece las mejores flores, don Esteban. Esa noche, con la tarjeta regalo y las flores preparadas sobre la mesa del comedor, llamé a Isabel para compartir mi entusiasmo. Su reacción no fue exactamente lo que había esperado. Papá, ¿estás completamente seguro de que es buena idea dar algo tan valioso? Tal vez deberías evaluar primero cómo te reciben antes de entregar un regalo tan costoso. Sus palabras me desconcertaron profundamente. Isabel es mi hijo mayor. Tengo todo el derecho del mundo a demostrarle mi amor incondicional, le respondí con una firmeza que no sentía completamente en mi interior. Ella suspiró audiblemente desde el otro lado de la línea telefónica. Simplemente ten mucho cuidado, papá. Últimamente Adrián ha estado muy influenciado por Natalia y ella tiene conceptos muy particulares sobre el dinero y las relaciones familiares. Colgué el teléfono sintiéndome ligeramente confundido, pero definitivamente no desanimado.
Los padres conocemos a nuestros hijos mejor que cualquier otra persona en el mundo, me dije a mí mismo con convicción. Adrián había sido un niño cariñoso, agradecido y respetuoso durante toda su infancia y juventud. Esa esencia fundamental seguía existiendo en algún lugar, simplemente enterrada bajo las complicaciones inevitables de la vida adulta y las influencias externas temporales. Durante los días siguientes a la compra del costoso obsequio, mi mente comenzó a funcionar de manera diferente, como si hubiera estado observando una película borrosa durante años y alguien hubiera ajustado súbitamente el enfoque. Los recuerdos de los últimos 5 años, desde el matrimonio de Adrián con Natalia, comenzaron a reorganizarse en mi cabeza, formando un patrón que había estado negándome a reconocer. El matrimonio se había celebrado el 15 de septiembre de 2018, una ceremonia suntuosa en el Hotel Villa Magna que costó más de 80.000 euros, financiados completamente por mí, por supuesto. Carmen había fallecido apenas 8 meses antes, y yo todavía navegaba en esa nebulosa de dolor que caracteriza el primer año de viudez. Tal vez por eso no presté suficiente atención a las señales que ahora, 5 años después, se manifestaban con una claridad cristalina. Recuerdo vívidamente el momento exacto en que conocí a Natalia. Fue durante una barbacoa familiar en mi casa de campo en Toledo, en julio de 2017. Adrián me la presentó con una mezcla de nerviosismo y orgullo que inicialmente interpreté como el comportamiento normal de un hijo que introduce a su novia seria al patriarca familiar. Era indudablemente atractiva. Cabello castaño oscuro siempre perfectamente peinado, ojos verdes que parecían fotografiar cada detalle de su entorno y una sonrisa que calculaba cuidadosamente cuándo aparecer y cuándo desvanecerse. Así que usted es el famoso constructor del que tanto me ha hablado Adrián, me había dicho durante nuestra primera conversación, extendiéndome una mano perfectamente manicurada. He oído que tiene una empresa muy próspera y que ha logrado cosas impresionantes desde muy joven. La forma específica en que pronunció las palabras próspera y logrado cosas me había resultado extraña en ese momento, como si cada palabra hubiera sido seleccionada deliberadamente para transmitir un mensaje subliminal que yo no podía descifrar completamente. Durante los meses del noviazgo, comencé a notar transformaciones sutiles, pero constantes, en la personalidad de mi hijo. Adrián había sido siempre un joven naturalmente extrovertido. Disfrutaba contándome sobre sus proyectos profesionales, sus ideas innovadoras para expandir el negocio familiar, sus planes ambiciosos para el futuro. Le encantaba que almorzáramos juntos los sábados para discutir estrategias empresariales y oportunidades de inversión. Pero gradualmente, esas conversaciones estimulantes se fueron volviendo más esporádicas y superficiales. Adrián comenzó a responder mis preguntas sobre su trabajo con monosílabos vagos. Evitaba mis invitaciones para almorzar juntos y cuando finalmente accedía a reunirse conmigo, parecía constantemente distraído, como si su mente estuviera en otro lugar completamente diferente. El primer incidente verdaderamente significativo ocurrió en diciembre de 2017, apenas 3 meses antes de la boda. Había invitado a Adrián y Natalia a cenar en mi casa para discutir los preparativos finales de la ceremonia, y más importante, para comunicarles mi decisión sobre el regalo matrimonial que había estado considerando durante semanas. He decidido regalarles como dote matrimonial el apartamento en el barrio de Salamanca. Les anuncié durante el postre, observando cuidadosamente sus reacciones. Se trataba de una propiedad espectacular de 200 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Madrid, valorada conservadoramente en 800.000 euros. La transformación inmediata en el rostro de Natalia fue absolutamente reveladora. Sus ojos se iluminaron con una avidez tan intensa que me perturbó físicamente, como si hubiera visto a un depredador identificando a su presa ideal. Pero lo que realmente me alarmó fueron sus palabras siguientes. «Qué extraordinariamente generoso, don Esteban. Supongo que alguien con su nivel de éxito financiero no tendrá ningún problema para continuar ayudando a su familia en el futuro cuando sea necesario».
No había sido una pregunta cortés o un agradecimiento genuino. Había sido una declaración calculada, una expectativa establecida, una puerta abierta hacia demandas futuras que ella ya estaba planificando mentalmente. Adrián había parecido incómodo con el comentario directo de su futura esposa, pero significativamente no había dicho absolutamente nada para contradecirla o suavizar la implicación mercenaria de sus palabras. Esa noche, después de que se marcharan, permanecí despierto hasta las 4 de la madrugada, analizando cada detalle de la conversación. Carmen ya llevaba muerto 6 meses, y no tenía con quién compartir mis preocupaciones crecientes sobre las verdaderas intenciones de la mujer que se convertiría en mi nuera. Me consolé pensando que simplemente eran nervios prematrimoniales normales y que todo se estabilizaría naturalmente después de la boda oficial. Qué monumentalmente equivocado estaba en esa evaluación optimista. Los primeros meses después del matrimonio transcurrieron con una tranquilidad aparente, que ahora reconozco como el período de establecimiento de Natalia en su nueva posición estratégica dentro de nuestra familia. Pero hacia finales de 2018, aproximadamente 3 meses después de la luna de miel en Tailandia, que también financié completamente, comenzaron las solicitudes económicas sistemáticas. Al principio fueron presentadas de manera sutil e indirecta. Papá, Natalia vio unos muebles antiguos absolutamente preciosos para el salón principal, pero desafortunadamente están ligeramente fuera de nuestro presupuesto mensual actual. Luego evolucionaron hacia peticiones más directas y específicas. ¿Podrías considerar ayudarnos con el pago del coche nuevo? El crédito que nos aprobó el banco no cubre completamente el modelo que realmente necesitamos para nuestro estilo de vida. Cada petición económica venía invariablemente acompañada de justificaciones elaboradas y detalladas, pero siempre con Natalia como la figura central en cada decisión financiera importante. Natalia piensa que sería una inversión inteligente a largo plazo. Natalia dice que es absolutamente necesario para nuestro futuro profesional. Natalia cree firmemente que deberíamos expandir nuestros horizontes en esta dirección específica. Mi hijo había comenzado a hablar como un ventrílocuo profesional, repitiendo mecánicamente las palabras y opiniones de su esposa sin cuestionarlas nunca, sin aportar perspectivas personales originales, sin demostrar la independencia de pensamiento que había caracterizado su personalidad durante los primeros 30 años de su vida. El momento decisivo que cambió completamente mi percepción llegó durante el bautizo de Pablo en abril de 2019. Yo estaba radiante de felicidad emocional, sosteniendo a mi primer nieto en brazos mientras el padre González realizaba la ceremonia religiosa en la iglesia de San Jerónimo el Real. Después, durante la celebración en el restaurante El Coque, escuché una conversación entre Natalia y su hermana mayor, Cristina, que literalmente me heló la sangre en las venas. «Ten paciencia estratégica», le decía Natalia a Cristina en voz baja, evidentemente creyendo que yo no podía escucharlas desde mi posición cerca del bar donde servían los cócteles. «El viejo está completamente solo desde que se murió su mujer y tiene muchísimo dinero acumulado. Adrián es prácticamente hijo único para efectos de herencia, porque Isabel es mujer y no cuenta realmente para los negocios importantes». Hizo una pausa para beber champán antes de continuar con su análisis frío. «Solo necesito mantenerlo a la distancia emocional adecuada para que no interfiera demasiado en nuestras decisiones, pero suficientemente cerca para que siga aflojando generosamente la billetera cuando sea conveniente para nosotros». Las palabras de Natalia me golpearon con la fuerza devastadora de un martillo contra el cristal. El 24 de diciembre de 2023 amaneció con esa luminosidad grisácea característica del invierno madrileño, donde el sol lucha por atravesar las nubes densas que presagian una noche helada. Me desperté a las 5:30 de la madrugada, no porque hubiera programado la alarma tan temprano, sino porque la ansiedad y la expectación habían mantenido mi mente activa durante toda la madrugada. Los nervios que sentía no eran los típicos de un anciano preocupado por una reunión social. Eran los nervios calculados y precisos de un empresario experimentado
que está a punto de ejecutar la estrategia más importante de su carrera profesional, salvo que en este caso, la empresa era mi propia familia y el contrato que esperaba cerrar era la reconciliación definitiva con mi hijo primogénito. Preparé un desayuno más elaborado de lo habitual: huevos revueltos con jamón ibérico, tostadas de pan integral con tomate rallado, café colombiano recién molido y jugo de naranja natural exprimido en casa. Necesitaba alimentar tanto mi cuerpo como mi determinación para lo que anticipaba sería una de las noches más significativas de mis 65 años de vida. Mientras desayunaba en el comedor que Carmen había decorado con tanto cariño, mi mirada se posó repetidamente sobre la elegante caja dorada que reposaba en el aparador, junto al ramo de calas blancas envuelto en papel de seda plateado. 50.000 euros contenidos en una tarjeta dorada que cabía perfectamente en mi bolsillo interior del abrigo. El poder de transformar vidas enteras reducido a un pequeño rectángulo de plástico premium. Decidí vestirme con el mismo meticuloso cuidado que había empleado para las reuniones empresariales más cruciales de mi carrera. Elegí mi traje azul marino de Hermenegildo Segna, el mismo que había usado durante la firma del contrato más importante de mi empresa constructora, acompañado de una camisa blanca de algodón egipcio y la corbata de seda italiana que Carmen me había regalado en nuestro 30º aniversario de bodas. Cada prenda tenía un significado simbólico. Quería presentarme ante Adrián no como un padre suplicante o desesperado, sino como el patriarca respetable que había sido toda mi vida, el hombre que había construido un imperio desde la nada y que merecía el reconocimiento y cariño de su descendencia. Durante la tarde, mientras el sol invernal comenzaba su descenso temprano hacia el horizonte, recibí 3 llamadas telefónicas que en retrospectiva debería haber interpretado como señales de advertencia. La primera fue de mi vecina, la señora Remedios Castellanos, deseándome una feliz Nochebuena y preguntándome si necesitaría compañía durante la cena. Don Esteban, usted sabe que las puertas de mi casa siempre están abiertas si prefiere no estar solo esta noche. La segunda llamada llegó de mi contador, Jorge Mendizábal, quien me contactaba desde Bilbao, donde pasaba las festividades con su familia extensa. Don Esteban, solo quería desearle una Navidad maravillosa rodeado de sus seres queridos. La ironía implícita en la palabra queridos no pasó desapercibida, aunque en ese momento no le di la importancia que merecía. La tercera y más significativa fue de Isabel, aproximadamente a las 6 de la tarde. Su voz sonaba extrañamente tensa, como si estuviera lidiando con un conflicto interno que no se atrevía a verbalizar completamente. «Papá, ¿sigues decidido a ir esta noche a casa de Adrián?». La forma en que formuló la pregunta, no como confirmación, sino como verificación de mi determinación, debería haberme alarmado inmediatamente. «Por supuesto, mi niña, es Nochebuena, el momento perfecto para sanar heridas familiares y comenzar un nuevo capítulo en nuestra relación», le respondí con una confianza que en realidad no sentía completamente. Hubo una pausa prolongada antes de que Isabel respondiera. Una pausa cargada de significados que mi optimismo deliberado me impidió interpretar correctamente. «Está bien, papá, pero por favor, mantén las expectativas realistas sobre cómo puede desarrollarse la noche. Adrián ha estado muy complicado últimamente». Su elección de la palabra complicado en lugar de términos más específicos me inquietó, pero me negué conscientemente a profundizar en sus implicaciones. A las 8 de la noche, una hora completa antes de la cita establecida, ya estaba completamente preparado. Me observé por última vez en el espejo de cuerpo completo del recibidor principal. A mis 65 años, aún conservaba una presencia física imponente. Cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, postura erguida que reflejaba décadas de autoridad empresarial, ojos azules que mantenían la intensidad y determinación que habían intimidado a competidores comerciales durante 4 décadas. «Esta noche todo cambia para mejor», me dije en voz alta, como si las palabras pronunciadas con convicción tuvieran el poder mágico de materializar mis deseos más profundos.
Era una técnica de autoconvencimiento que había utilizado antes de negociaciones comerciales particularmente desafiantes, y siempre había funcionado perfectamente. El trayecto desde mi casa en Las Rosas hasta el exclusivo barrio de Salamanca, donde vivía Adrián, en el apartamento que yo le había regalado, duró exactamente 26 minutos. Conocía la ruta de memoria, aunque hacía casi 6 meses que no la recorría, debido a la creciente distancia emocional que había caracterizado mi relación con mi hijo mayor. Durante el viaje, la radio transmitía villancicos tradicionales españoles que normalmente me llenaban de nostalgia cálida y recuerdos familiares hermosos. Pero esta noche, las melodías navideñas solo intensificaban mi nerviosismo anticipatorio y mi necesidad desesperada de que todo saliera según mis planes cuidadosamente elaborados. Al aparcar mi Mercedes frente al edificio de apartamentos de lujo donde residía Adrián, observé detalladamente las ventanas iluminadas de su vivienda en el 5º piso. Las luces cálidas y doradas que se filtraban a través de las cortinas semiabiertas pintaban una escena de felicidad doméstica que me llenó de emoción anticipatoria casi infantil. Podía distinguir siluetas moviéndose alegremente detrás de las cortinas, figuras que interpretaba como Adrián sirviendo copas de vino a los invitados, Natalia coordinando los últimos detalles de la cena, Pablo corriendo emocionado por el salón en anticipación de los regalos navideños. La imagen mental de mi nieto esperando ansiosamente la llegada de su abuelo me llenó de una calidez emocional que no había sentido desde la muerte de Carmen. Tomé cuidadosamente la caja dorada que contenía la tarjeta regalo de 50.000 euros y el ramo de calas blancas, cerré el coche con el sistema automático y caminé con pasos decididos pero respetuosos hacia la entrada principal del edificio. El viento nocturno comenzaba a intensificarse, trayendo consigo el frío cortante que caracterizaría la temperatura durante las siguientes horas. Marqué el código de acceso que Isabel me había proporcionado y subí en el ascensor con el corazón latiendo aceleradamente. Cada piso que pasaba incrementaba exponencialmente mi anticipación emocional. En el 2º piso, una pareja mayor cargada de regalos navideños entró al ascensor y sus sonrisas cálidas me dieron esperanza sobre la recepción que me esperaba arriba. «Feliz Navidad, caballero», me dijo el anciano con genuina cordialidad. «Qué hermosas flores lleva usted». Su comentario me hizo sonreír con orgullo, confirmando que había elegido correctamente cada detalle de mi presentación. Al llegar al 5º piso, el ascensor se abrió revelando un pasillo elegantemente iluminado, con luces navideñas doradas. Desde la puerta del apartamento 5B se escapaban claramente sonidos de conversación animada, risas cristalinas y música navideña suave. El ambiente sonoro confirmaba que la celebración ya había comenzado y que mi llegada sería el complemento perfecto para completar la reunión familiar. Caminé los últimos metros hasta la puerta de mi hijo con la confianza renovada de un patriarca que está a punto de reclamar su lugar legítimo en el centro de su familia. Me detuve frente a la puerta del apartamento 5B, respirando profundamente para calmar los nervios que habían estado acumulándose durante todo el día. A través de la puerta de madera maciza, podía escuchar claramente las voces familiares mezclándose en una sinfonía de celebración navideña que me emocionó hasta las lágrimas. Reconocí inmediatamente la risa musical de Pablo, que había heredado la misma cadencia alegre que había caracterizado a Adrián cuando era pequeño. Ajusté mi corbata por última vez. Verifiqué que la caja dorada estuviera perfectamente posicionada bajo mi brazo izquierdo y toqué el timbre con la expectativa radiante de un hombre que está a punto de reunirse con su familia en la noche más sagrada del año cristiano. El sonido del timbre resonó claramente al otro lado de la puerta, seguido inmediatamente por un silencio súbito que me pareció extraño, pero que atribuí a la natural sorpresa de mi llegada. Esperé pacientemente durante varios segundos, sonriendo anticipadamente, mientras sostenía los obsequios que cambiarían todo entre nosotros. Finalmente, escuché pasos acercándose desde el interior, el sonido metálico familiar de múltiples cerraduras siendo abiertas una por una,
y la puerta se entreabrió apenas lo suficiente para revelar parcialmente el rostro de mi hijo mayor. Pero algo estaba terriblemente, devastadoramente mal. Los ojos de Adrián no mostraban ni una pizca de sorpresa navideña o alegría filial. En su lugar, había una frialdad ártica que jamás había visto antes en él, una dureza cristalizada que transformaba sus facciones familiares en algo casi completamente irreconocible para mí. Su mandíbula estaba tensa como una cuerda de piano afinada al máximo, sus labios apretados formando una línea horizontal desprovista de cualquier calidez humana. Lo más perturbador era su postura corporal. Deliberadamente bloqueaba la entrada al apartamento, posicionando su cuerpo como una barrera física entre yo y el interior donde se desarrollaba la celebración familiar. Era la postura de un guardián hostil, no la de un hijo recibiendo a su padre en Nochebuena. «Adrián, hijo mío», comencé con voz emocionada, levantando ligeramente la caja dorada hacia él como una ofrenda de paz. «Feliz Navidad. He traído algo muy especial para ti, para Natalia y para Pablo». Mi voz se quebraba ligeramente por la emoción genuina que sentía al pronunciar el nombre de mi nieto. Pero Adrián me interrumpió con una brusquedad que me golpeó como una bofetada física. Su voz sonó áspera, cargada de un veneno que parecía haber estado fermentando durante meses. «¿Quién coño te invitó aquí?» El mundo se detuvo completamente. Los sonidos navideños del interior continuaron como una banda sonora cruel a mi confusión total. No podía procesar cognitivamente lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, mi primogénito, el niño que había cargado en brazos durante sus primeros pasos, me hablaba como si fuera un intruso peligroso, un desconocido indeseado que había violado la santidad de su hogar familiar. «Adrián, soy tu padre», logré articular finalmente con la voz quebrada por la incredulidad absoluta. «Isabel me invitó. Me dijo que estarían esperándome para la cena navideña». Levanté desesperadamente la caja hacia él, como si el costoso obsequio pudiera derretir mágicamente la barrera de hielo que había surgido entre nosotros. «He traído 50.000 euros para que viajen en familia, para que sean felices juntos». Pero mencionar el dinero fue un error táctico catastrófico. En lugar de ablandar su expresión, la endureció hasta convertirla en granito puro. Pude ver por encima de su hombro que la celebración continuaba normalmente en el interior del apartamento. Isabel apareció brevemente en mi campo de visión, caminando por el pasillo principal con una bandeja de aperitivos. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos a través de la puerta entreabierta, su expresión se transformó instantáneamente en una mezcla devastadora de horror y compasión que me confirmó que había presenciado toda la confrontación. «No me importa una mierda quién te invitó», gruñó Adrián bajando la voz, pero intensificando exponencialmente su veneno. «Esta es mi casa, y aquí yo decido exclusivamente quién entra y quién no». Su énfasis brutal en la palabra «Emi» fue como un puñal directo al corazón. La casa que yo había comprado con el sudor de 40 años de trabajo obsesivo, el apartamento que había transferido legalmente a su nombre como regalo de matrimonio, ahora se utilizaba como arma psicológica contra mí. Detrás de él apareció la figura de Natalia, y por primera vez en 5 años de fingida cortesía, pude observar su verdadero rostro sin máscaras diplomáticas. Sus ojos verdes brillaban con una satisfacción sádica, como si hubiera estado esperando este momento durante años, planificándolo meticulosamente, saboreando anticipadamente cada segundo de mi humillación pública. No pronunció una sola palabra, pero su presencia física respaldaba completamente la agresión verbal de su marido. Más perturbador aún, pude percibir una sonrisa microscópica en las comisuras de su boca, tan sutil que alguien menos observador podría haberla pasado por alto, pero tan reveladora para mí como una confesión completa de su papel orquestador en esta emboscada emocional. «Hijo, por favor, te lo suplico», intenté razonar desesperadamente, sintiendo cómo la temperatura de 7 grados comenzaba a penetrar mi abrigo de lana. «Es Nochebuena, la noche más sagrada del año. Somos familia,
Tenemos lazos de sangre que ninguna discusión puede romper. Mi voz adquirió un tono de súplica que me avergonzó incluso en ese momento de crisis. ¿Dónde está Pablo? Seguramente mi nieto quiere ver a su abuelo en esta noche tan especial. La mención específica de Pablo fue el catalizador que Adrián necesitaba para explotar completamente. Su rostro se enrojeció de furia. Las venas de su cuello se hincharon visiblemente, y su voz se alzó lo suficiente como para que cualquier vecino del pasillo pudiera escuchar cada palabra cargada de odio. Pablo no necesita ver a nadie que no sea genuinamente bienvenido en esta casa. Y tú, viejo patético, definitivamente no eres bienvenido aquí. La palabra viejo, pronunciada con tanto desprecio visceral por mi propio hijo, me atravesó como una lanza medieval. Era exactamente la misma palabra que había escuchado de labios de Natalia durante el bautizo de Pablo, cuando creía que no podía oírla conspirando con su hermana. Ahora comprendía completamente la extensión de su éxito manipulativo. Había logrado transformar al joven cariñoso que había criado en este extraño lleno de odio que usaba mi edad como insulto. «Adrián, escúchame por favor», supliqué patéticamente, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «No sé qué mentiras te han contado sobre mí, pero soy tu padre biológico. Te he amado incondicionalmente durante toda tu existencia. Todo lo que he hecho durante 40 años ha sido pensando en tu bienestar y tu felicidad futura». Extendí nuevamente la caja hacia él con manos temblorosas. «Este obsequio son 50.000 euros para que experimenten el mundo juntos, para que construyan recuerdos familiares hermosos». Pero la mención repetida del dinero tuvo el efecto completamente opuesto al que había anticipado desesperadamente. Natalia se acercó más a la puerta y finalmente rompió su silencio estratégico, hablando con una voz helada como el viento nocturno que cortaba mi rostro. «No queremos tu dinero sucio, don Esteban. Ya has causado suficiente daño emocional con tu chantaje afectivo constante». Chantaje emocional, dinero sucio. Las acusaciones me golpearon como martillazos sistemáticos. El dinero que había ganado honradamente, trabajando 14 horas diarias desde los 18 años, construyendo una empresa desde cero absoluto, sacrificando vacaciones familiares y fines de semana relajados para proporcionarles la mejor vida posible, ahora era categorizado como sucio y chantaje por la misma gente que había disfrutado de sus beneficios durante décadas. «Quédate afuera donde realmente perteneces», continuó Adrián con una crueldad que jamás habría imaginado posible en él. «No eres bienvenido en esta familia, no eres bienvenido en esta casa, no eres bienvenido en nuestras vidas ahora ni nunca». Y entonces, sin ceremonia adicional, la puerta se cerró definitivamente. No fue un portazo dramático de película, fue algo infinitamente peor. Un cierre lento, deliberado, final. Escuché el sonido metálico de los pestillos siendo activados metódicamente, uno tras otro, como si estuvieran sellando permanentemente un ataúd que contenía 38 años de paternidad. Me quedé paralizado en el pasillo helado, sosteniendo una caja que contenía 50.000 euros y un ramo de calas marchitándose por el frío, mientras desde el interior llegaban nuevamente los sonidos de celebración navideña. Risas, música, conversaciones animadas, como si nada hubiera ocurrido, como si yo jamás hubiera existido. El pasillo del 5º piso se había transformado súbitamente en un escenario de pesadilla. Permanecí inmóvil frente a la puerta cerrada, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de experimentar. Mis piernas temblaban violentamente, no solamente por los 7 grados de temperatura exterior, sino por el shock emocional que había paralizado mi sistema nervioso central. La tarjeta regalo de 50.000 euros seguía en mis manos, ahora empapada por la humedad condensada de mi respiración entrecortada y manchada por las primeras lágrimas que comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Las calas blancas que había seleccionado meticulosamente para Natalia se marchitaban visiblemente bajo el frío cortante que se filtraba por las ventanas del pasillo. Desde el interior del apartamento, la celebración navideña continuaba con una normalidad obscena. Podía distinguir claramente la voz alegre de Pablo
preguntando algo sobre los regalos, seguida por una respuesta cariñosa de alguien que no pude identificar completamente. La vida familiar proseguía su curso natural como si los últimos 5 minutos de confrontación brutal nunca hubieran ocurrido. Lo más devastador era que podía escuchar fragmentos de conversaciones que revelaban la presencia de otros invitados. Voces que no reconocía, risas de personas que evidentemente habían sido consideradas más dignas de inclusión navideña que el propio padre de familia. Adrián había planificado deliberadamente una celebración completa sin mí, mientras permitía que creyera que sería bienvenido. El ascensor se abrió en ese momento, revelando a una familia completa que regresaba de alguna celebración previa. Los padres, aproximadamente de la edad de Adrián, caminaban tomados de la mano, mientras sus 2 hijos pequeños cargaban bolsas de regalos navideños. Al verme plantado inmóvil frente a la puerta con obsequios en las manos y lágrimas corriendo por mi rostro, la expresión de la madre se transformó inmediatamente en preocupación genuina. «¿Se encuentra bien, señor?», me preguntó con delicadeza, deteniéndose junto a mí. Sus hijos me observaban con esa curiosidad inocente característica de los niños, que presencian algo que no logran comprender completamente. No pude responder coherentemente. Mi garganta se había cerrado por la emoción, y cualquier palabra que intentara pronunciar habría salido como un gemido ininteligible. Simplemente asentí débilmente con la cabeza y comencé a caminar hacia el ascensor, cada paso resonando en el pasillo silencioso como el eco de una vida que se desmoronaba. «Papá, ¿por qué está triste el señor en Nochebuena?», escuché que le preguntaba la niña más pequeña a su padre mientras las puertas del ascensor se cerraban. La pregunta inocente fue como un puñal adicional atravesando mi pecho ya destrozado. Incluso una niña desconocida podía percibir instantáneamente la tragedia que acababa de experimentar. Durante el descenso interminable hasta la planta baja, mi reflejo en las paredes metálicas del ascensor me devolvió la imagen de un hombre completamente destruido. El traje elegante que había seleccionado cuidadosamente, el cabello plateado perfectamente peinado, la corbata de seda que representaba décadas de éxito empresarial. Todo eso parecía ahora un disfraz patético de dignidad que había sido arrancado brutalmente por mi propio hijo. Al salir del edificio, el viento nocturno me golpeó con una intensidad renovada que me hizo estremecer hasta los huesos. Los 7 grados se sentían como cuchillas microscópicas cortando cada centímetro de piel expuesta, pero el frío físico era absolutamente insignificante comparado con la temperatura polar que había invadido mi alma. Caminé lentamente hacia mi Mercedes, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente porque mis piernas parecían haber perdido la capacidad de sostener mi peso corporal. Antes de llegar al vehículo, una compulsión masoquista me obligó a detenerme bajo la farola más cercana y mirar hacia arriba, hacia las ventanas iluminadas del apartamento que yo había comprado para mi hijo. Las cortinas estaban completamente abiertas, proporcionándome una vista cinematográfica de la celebración familiar que se desarrollaba sin mí. Podía ver claramente las siluetas de múltiples personas moviéndose alegremente por el salón principal. Reconocí la figura inconfundible de Isabel sirviendo copas de vino a los invitados, la de un hombre corpulento que no conocía alzando su copa en lo que parecía ser un brindis navideño, y en un momento particularmente desgarrador, distinguí la pequeña silueta de Pablo corriendo emocionadamente por el pasillo principal. Mi nieto estaba ahí arriba, a apenas 5 pisos de distancia, celebrando Navidad rodeado de extraños considerados más valiosos que su propio abuelo. Pablo probablemente había preguntado por mí durante la cena, y seguramente había recibido alguna explicación fabricada sobre por qué el abuelo no había podido asistir a la reunión familiar más importante del año. La injusticia aplastante de la situación me abrumó con una fuerza que amenazaba literalmente con doblarme por la mitad. Durante 65 años había vivido de acuerdo con principios morales sólidos, trabajar honestamente, amar incondicionalmente a la familia, proporcionar generosamente para el bienestar de mis descendientes,
mantener la dignidad personal, incluso en circunstancias adversas. Todos esos valores fundamentales habían sido pisoteados sistemáticamente por las dos personas que más debería haber podido confiar en el mundo: mi hijo y su esposa manipuladora. Varios transeúntes pasaron junto a mí durante esos minutos de contemplación masoquista. Una pareja de ancianos que caminaba del brazo me observó con extrañeza, seguramente preguntándose qué hacía un hombre elegantemente vestido parado inmóvil bajo una farola en una noche tan fría, sosteniendo regalos navideños mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Un grupo de jóvenes que regresaba de alguna celebración prenavideña pasó riéndose y hablando animadamente, su alegría juvenil contrastando brutalmente con mi desolación absoluta. Uno de ellos me miró directamente y comentó algo a sus compañeros que no pude escuchar completamente, pero que evidentemente se refería a mi estado emocional visible. Pero la escena que más me marcó emocionalmente ocurrió cuando una familia completa, 3 generaciones incluyendo abuelos, padres y nietos, se detuvo exactamente frente al edificio de Adrián para recoger a algún familiar que había olvidado algo en casa. Observé fascinado cómo los abuelos fueron recibidos con abrazos efusivos por parte de los nietos, cómo el patriarca de esa familia fue tratado con el respeto y cariño que se merece alguien que ha dedicado su existencia completa al bienestar de su descendencia. Esa demostración involuntaria de normalidad familiar me hizo comprender visceralmente la magnitud exacta de lo que me habían robado. No se trataba simplemente de una cena navideña cancelada o una discusión familiar temporal. Era la pérdida completa de mi identidad como padre y abuelo, mi lugar fundamental en el universo, mi razón primaria para haber vivido los últimos 38 años. Finalmente, logré llegar hasta mi Mercedes, pero mis manos temblaban tan violentamente por la combinación de frío y trauma emocional que no conseguía insertar la llave en la cerradura. La tarjeta regalo seguía aferrada en mi mano derecha, ahora completamente empapada por mis lágrimas y comenzando a deteriorarse por la humedad nocturna. Me senté en el asiento del conductor sin encender el motor, permitiendo que el frío del habitáculo penetrara gradualmente mientras intentaba procesar cognitivamente lo que acababa de experimentar. Por primera vez en décadas, lloré sin restricciones, sin preocuparme por mantener la dignidad o el control emocional que había caracterizado toda mi vida adulta. Estos no fueron sollozos discretos y controlados, sino gemidos primitivos que salían desde lo más profundo de mi ser destrozado. Lloré por la pérdida irrecuperable de mi hijo, por la manipulación sistemática que había destruido nuestra relación, por los años desperdiciados creyendo ingenuamente que el amor paternal incondicional era suficiente para mantener unida a una familia. Pero sobre todo, lloré por Pablo, mi nieto, que crecería escuchando mentiras fabricadas sobre su abuelo, que sería privado del amor y la sabiduría que yo tenía para ofrecerle, que probablemente desarrollaría la misma frialdad calculadora que caracterizaba a su madre y que ahora infectaba completamente a su padre. Mientras permanecía sentado en la oscuridad helada de mi coche, observando las ventanas iluminadas donde se desarrollaba la vida familiar que me había sido arrebatada, una transformación fundamental comenzó a gestarse en mi interior. El dolor desgarrador que había dominado los últimos 30 minutos comenzó lentamente a cristalizarse en algo diferente, algo más peligroso para quienes me habían subestimado tan gravemente. La humillación estaba transformándose en determinación fría y calculada. Permanecí sentado en el interior helado de mi Mercedes durante casi 40 minutos, permitiendo que el frío penetrara gradualmente el habitáculo mientras mi mente procesaba meticulosamente cada segundo de la humillación que acababa de experimentar. Algo extraordinario estaba ocurriendo en mi interior. El dolor devastador que había dominado la última hora comenzaba a transformarse en una claridad mental que no había sentido en años. Era como si décadas de experiencia empresarial, de negociaciones complejas, de decisiones estratégicas que habían construido un imperio desde la nada,
súbitamente convergieran en un momento de revelación absoluta. La humillación que Adrián y Natalia acababan de infligirme no había sido espontánea ni emocional. Había sido calculada, premeditada, diseñada específicamente para destruir mi dignidad en el momento más sagrado del año cristiano. Pero habían cometido un error monumental. Habían subestimado completamente a quién estaban atacando. Durante 4 décadas había construido una reputación empresarial basada en la capacidad de convertir crisis aparentemente insuperables en oportunidades de crecimiento exponencial. Había navegado recesiones económicas, competencia despiadada, regulaciones gubernamentales hostiles y obstáculos financieros que habrían destruido a empresarios menos determinados. No había llegado hasta aquí siendo ingenuo, permisivo o incapaz de responder estratégicamente cuando me atacaban. Encendí el motor del Mercedes y el calefactor comenzó a funcionar, proporcionando un contraste físico con la frialdad emocional que había comenzado a dominar mi pensamiento. Mientras esperaba que el parabrisas se desempañara, saqué mi teléfono móvil y localicé el contacto que cambiaría definitivamente el curso de esta historia. Rodrigo Jiménez Ruiz, mi abogado personal. Rodrigo había sido mi consejero legal durante los últimos 15 años, un profesional meticuloso de 52 años que había manejado cada transacción importante de mi carrera empresarial. Más relevante para mi situación actual, él conocía exactamente la estructura completa de mi patrimonio. Cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada inversión, cada peso legal que Adrián había recibido o tenía garantizado recibir en el futuro. Eran las 10:40 de la noche de Nochebuena, una hora absolutamente inapropiada para contactar a cualquier profesional, pero esto no podía esperar hasta después de las festividades. La humillación que acababa de sufrir requería una respuesta inmediata y contundente. La línea telefónica sonó 4 veces antes de que Rodrigo respondiera con su voz característica, aunque evidentemente sorprendida por la hora inusual de mi llamada. Don Esteban, buenas noches. Espero que esté disfrutando de una Nochebuena maravillosa con su familia. La ironía involuntaria de sus palabras casi me hizo reír amargamente. Rodrigo, necesito programar una reunión urgente para mañana por la mañana. Es de máxima prioridad. Le respondí con una voz que había recuperado completamente su firmeza empresarial habitual. Pude escuchar música navideña de fondo y voces familiares, evidencia clara de que había interrumpido su propia celebración familiar. Pero su profesionalismo impecable nunca había permitido que las circunstancias personales interfirieran con las necesidades de sus clientes más importantes. Por supuesto, don Esteban, ¿se trata de alguna emergencia legal específica? Su tono había cambiado inmediatamente a modo profesional, detectando la urgencia genuina en mi solicitud. Quiero hacer cambios sustanciales y permanentes en mi testamento, le expliqué con una precisión quirúrgica. También necesito revisar inmediatamente todas las propiedades, cuentas bancarias e inversiones que están actualmente a nombre de Adrián o que lo incluyen como beneficiario. El silencio que siguió a mis palabras se extendió durante varios segundos largos. Rodrigo me conocía lo suficientemente bien como para detectar cuando hablaba completamente en serio, y mi tono no admitía cuestionamientos o dilaciones. Don Esteban, ¿ha ocurrido algo grave con Adrián? Este tipo de cambios testamentarios suelen requerir reflexión cuidadosa, especialmente cuando involucran a miembros cercanos de la familia. Su preocupación profesional era genuina, pero mi determinación era inquebrantable. Mi hijo me acaba de echar de su casa en Nochebuena como si fuera un vagabundo indeseado. Le expliqué con una frialdad emocional que me sorprendió incluso a mí mismo. Me ha dejado absolutamente claro que no soy bienvenido en su vida. Perfecto. Entonces él tampoco será bienvenido en la mía, ni él ni ninguna expectativa económica que tenga sobre mi patrimonio. Rodrigo suspiró profundamente del otro lado de la línea. Como abogado con décadas de experiencia, había presenciado suficientes disputas familiares como para comprender las implicaciones devastadoras de lo que estaba solicitando. Don Esteban, comprendo perfectamente su dolor emocional,
Pero estas decisiones tomadas bajo estrés extremo pueden tener consecuencias permanentes e irreversibles. ¿Podríamos considerar esperar hasta después de las festividades para discutir esto con mayor serenidad? No, respondí con una firmeza que no admitía negociación. Mañana a las 9 en punto de la mañana en tu despacho. Necesito que traigas todos los documentos relacionados con las propiedades de Adrián, el apartamento del barrio de Salamanca, las cuentas conjuntas, las pólizas de seguro donde aparece como beneficiario, las acciones empresariales que le transferí, absolutamente todo. Pude escuchar cómo Rodrigo conversaba brevemente con alguien en segundo plano, probablemente disculpándose con su familia por tener que interrumpir la celebración navideña para atender una emergencia profesional. Perfecto, don Esteban. Estaré preparado con toda la documentación necesaria, pero debo advertirle legalmente que algunos de estos cambios podrían generar disputas jurídicas complicadas, especialmente si Adrián decide impugnar las modificaciones testamentarias. Una sonrisa helada se extendió por mi rostro mientras contemplaba esa posibilidad deliciosa. Que lo intente por todos los medios. Será interesante observar qué tan valiente y combativo es mi hijo cuando no tenga el respaldo económico que siempre ha considerado garantizado. Después de finalizar la llamada con Rodrigo, permanecí varios minutos adicionales en el coche, organizando mentalmente la estrategia completa que implementaría durante los próximos días. No sería una reacción impulsiva, basada únicamente en dolor emocional. Sería un movimiento empresarial calculado, metódico, diseñado específicamente para enseñar a mi hijo las consecuencias reales y permanentes de sus decisiones. Encendí el sistema de navegación y programé la ruta de regreso hacia mi casa en Las Rosas. Durante los 35 minutos del trayecto nocturno, mi mente funcionó con la precisión de una computadora procesando datos financieros. Cada semáforo, cada intersección, cada kilómetro recorrido servía para cristalizar mi resolución y perfeccionar los detalles de mi respuesta. El apartamento donde Adrián vivía con su familia, un regalo matrimonial mío valorado conservadoramente en 800.000 euros. La cuenta de ahorros que había establecido para él cuando nació, 120.000 euros acumulados durante 38 años. Las acciones de mi empresa constructora que le había transferido gradualmente, 300.000 euros en valor de mercado actual. La póliza de seguro de vida donde figuraba como beneficiario principal, 500.000 euros garantizados. Su participación proporcional en la Casa de Campo de Toledo, 200.000 euros adicionales. La herencia testamentaria que representaba aproximadamente el 40% de mi patrimonio total, más de 2 millones de euros. En resumen, Adrián había recibido o tenía legalmente garantizados casi 3 millones de euros, que consideraba suyos por derecho natural, sin reconocer jamás el sacrificio monumental que representaba cada céntimo de esa fortuna. Todo eso desaparecería permanentemente de su futuro, igual que él había hecho desaparecer mi lugar en el suyo. Pero existía una pieza fundamental en esta ecuación que transformaba mi estrategia de simple venganza personal en verdadera justicia poética. Isabel, mi hija leal, que había intentado advertirme sobre las manipulaciones de Natalia, que había mantenido nuestra relación sólida a pesar de las presiones familiares evidentes, que probablemente, en este preciso momento, estaba sufriendo emocionalmente por la humillación que había presenciado. Isabel se convertiría en la heredera universal de todo lo que Adrián perdería. Cada euro, cada propiedad, cada inversión pasaría directamente a las manos de quien había demostrado comprender el verdadero significado de la lealtad familiar. Al llegar finalmente a mi casa en Las Rosas, aparqué el Mercedes y observé las ventanas completamente oscuras de mi hogar. El contraste con la calidez familiar que había esperado encontrar en casa de Adrián era devastador, pero también tremendamente liberador. Por primera vez en 5 años, no tendría que fingir que las cosas estaban mejorando gradualmente con mi hijo. No tendría que tolerar insultos disfrazados de conversación civilizada. No tendría que soportar el desprecio apenas disimulado de Natalia.
Esta sería definitivamente la última Navidad que pasaría como víctima de sus manipulaciones calculadas. Mañana comenzaría mi contraataque. El 25 de diciembre amaneció con un sol invernal brillante que atravesaba las persianas de mi dormitorio, creando patrones geométricos de luz sobre las paredes que Carmen había decorado con tanto esmero. Me desperté a las 6 de la mañana, no por el sonido de la alarma, sino porque mi mente había estado funcionando toda la noche como una máquina procesando estrategias empresariales complejas. No había experimentado ni un solo momento de duda o arrepentimiento durante las escasas horas de sueño. Al contrario, cada hora que pasaba desde la humillación de la noche anterior solo fortalecía mi determinación de ejecutar las consecuencias que Adrián había elegido para sí mismo con su comportamiento despreciable. Me levanté con una energía física que no había sentido en meses, la misma energía que solía caracterizar mis mañanas durante los años más productivos de mi carrera empresarial. Era la energía de un hombre que finalmente había encontrado un objetivo claro después de años de confusión emocional y esperanzas infructuosas. Preparé un desayuno completo y nutritivo: huevos pochados sobre tostadas integrales, café colombiano recién molido, jugo de pomelo natural y yogurt griego con miel de eucalipto. Necesitaba que mi cuerpo estuviera en condiciones óptimas para las decisiones trascendentales que tomaría durante las siguientes horas. Mientras desayunaba en el comedor principal, revisé meticulosamente todos los documentos legales que había estado guardando en mi caja fuerte personal durante los últimos años: escrituras de propiedad, contratos de donación, pólizas de seguro, certificados de acciones, estados de cuenta bancarios. Cada papel representaba una parte del patrimonio que había construido pensando en el bienestar futuro de mis hijos. Organicé toda la documentación cronológicamente, preparando carpetas separadas para cada tipo de activo que tendría que modificar o revocar. La meticulosidad que había caracterizado mis operaciones comerciales más exitosas ahora se aplicaría para desmantelar sistemáticamente las expectativas económicas de quien me había traicionado tan brutalmente. A las 8 de la mañana, ya estaba completamente vestido con mi mejor traje de negocios, el mismo conjunto que había usado para firmar el contrato de construcción más lucrativo de mi carrera 5 años atrás. Si iba a alterar fundamental y permanentemente el futuro financiero de mi primogénito, lo haría con la misma formalidad profesional que había caracterizado cada decisión empresarial importante de mi vida. El despacho legal de Rodrigo Jiménez estaba ubicado en la Torre Picasso, uno de los edificios corporativos más prestigiosos de Madrid, en el piso 21, con vistas panorámicas sobre toda la ciudad. Aunque era día festivo oficial, había cumplido escrupulosamente su compromiso profesional y me esperaba rodeado de expedientes, códigos legales y documentos que había recopilado trabajando durante la madrugada. «Don Esteban, buenos días», me saludó con su formalidad característica, mientras nos acomodábamos en su mesa de conferencias de cristal. He preparado un análisis exhaustivo de todos los activos financieros vinculados directa o indirectamente con Adrián. Debo confesar que las cifras totales son más sustanciales de lo que recordaba. Extendió sobre la mesa una serie de carpetas perfectamente organizadas, con etiquetas codificadas por colores. Su eficiencia profesional era impresionante, especialmente considerando que había sacrificado su propio día navideño para atender mi solicitud urgente. La suma total de propiedades, cuentas, inversiones y expectativas hereditarias asciende a 2.847.000 euros, continuó Rodrigo con la precisión de un contador forense, sin incluir la valoración de su participación en la empresa constructora, que podría añadir otros 400.000 euros dependiendo de las fluctuaciones del mercado inmobiliario. Los números presentados de manera tan clínica eran aún más impactantes que mis cálculos aproximados de la noche anterior. Casi 3 millones de euros que mi hijo había llegado a considerar suyos por derecho natural, sin reconocer jamás la magnitud del esfuerzo y sacrificio que representaba cada céntimo de esa fortuna acumulada. Comenzaremos por el apartamento del barrio de Salamanca.
declaré con la misma voz autoritaria que había usado durante negociaciones empresariales particularmente desafiantes. Quiero iniciar inmediatamente el proceso legal de revocación de la donación por ingratitud grave del beneficiario. Rodrigo comenzó a tomar notas detalladas mientras yo dictaba sistemáticamente mis instrucciones. Según el Código Civil Español, artículo 648, la ingratitud notoria del donatario hacia el donante constituye causa suficiente para anular legalmente cualquier transferencia patrimonial previa. El apartamento será transferido directamente y sin condiciones a Isabel. Continué implacablemente. Ella ha demostrado ser la única de mis hijos que comprende el verdadero significado del respeto familiar y la gratitud hacia quien le proporcionó las oportunidades de vida que disfruta. Respecto a las cuentas bancarias donde Adrián figura como titular conjunto, proseguí consultando mis notas preparadas. Quiero que se congelen inmediatamente todos los fondos disponibles y se establezca a Isabel como nueva titular exclusiva. Los 120.000 euros que mi hijo considera automáticamente suyos pasarán completamente a su hermana. Rodrigo continuaba escribiendo meticulosamente cada instrucción, mientras me explicaba los procedimientos legales necesarios para ejecutar cada modificación. Algunas de estas transferencias patrimoniales requerirán procesos judiciales que podrían extenderse entre 3 y 6 meses, me informó profesionalmente. Sin embargo, otras acciones pueden implementarse de manera más inmediata mediante modificaciones registrales simples. Las acciones de la empresa constructora que transferí gradualmente a Adrián durante los últimos 10 años pueden revertirse mediante una modificación straightforward del registro mercantil, me explicó consultando sus códigos legales. Pero el apartamento residencial requerirá un proceso formal de revocación que incluye notificación judicial obligatoria al actual beneficiario. Esta información me produjo una satisfacción particularmente deliciosa. Quería específicamente que mi hijo recibiera esas notificaciones oficiales del sistema judicial español. Quería que comprendiera exactamente las dimensiones legales de lo que había perdido como consecuencia directa de su comportamiento despreciable durante la Nochebuena anterior. ¿Cuánto tiempo calculamos antes de que Adrián se entere completamente de todos estos cambios patrimoniales? Pregunté con curiosidad estratégica. Considerando que estamos en temporada navideña y que muchas oficinas gubernamentales permanecen cerradas hasta el 2 de enero, me respondió Rodrigo, consultando su calendario profesional, probablemente comenzará a recibir las primeras comunicaciones oficiales a partir del 8 de enero. Para el 20 de enero tendrá un panorama legal completo de su nueva situación financiera. Perfecto. Eso le proporcionaría casi un mes completo para disfrutar plenamente de su supuesta victoria moral antes de enfrentar las repercusiones económicas reales y permanentes de sus decisiones. Pero mi planificación estratégica no se limitaba exclusivamente a medidas punitivas. También había desarrollado aspectos constructivos que implementar simultáneamente. Quiero establecer un fideicomiso educativo específicamente para Pablo, le expliqué detalladamente a Rodrigo. 75.000 euros que garanticen completamente su educación universitaria, incluyendo estudios de posgrado, si así lo decide. Esta decisión había cristalizado durante mis horas de insomnio post-humillación. Pablo permanecía inocente en este conflicto familiar devastador, víctima involuntaria de la manipulación psicológica ejercida por sus progenitores. Pero también quería asegurarme estratégicamente de que, cuando alcanzara la mayoría de edad legal, tuviera incentivos financieros tangibles para reconectar con su abuelo si eventualmente comprendía la verdad sobre lo ocurrido. Sin embargo, añadí con precisión legal, estos fondos educativos solo podrán ser accedidos cuando Pablo cumpla 18 años y únicamente si mantiene contacto directo y voluntario conmigo durante al menos 6 meses previos a cada desembolso anual. Finalmente, concluí después de 4 horas intensivas de planificación legal. Quiero modificar radical y permanentemente mi testamento principal. Isabel se convierte en heredera universal del 90% de mi patrimonio total.
El 10% restante será destinado a organizaciones benéficas españolas que seleccionaré personalmente durante los próximos meses. Rodrigo había estado redactando constantemente durante nuestra sesión maratónica, pero al escuchar esta instrucción final, levantó su vista del papel con expresión genuinamente grave. Don Esteban, esto significa que Adrián quedaría completamente excluido de cualquier herencia futura. Es una decisión de implicaciones enormes y permanentes. Es exactamente lo que pretendo lograr, respondí sin la menor vacilación o duda. Mi hijo me comunicó muy claramente anoche que no soy bienvenido en su existencia. Correspondo esa cortesía, excluyéndolo completamente de la mía, incluso después de mi eventual fallecimiento. El proceso completo de documentación, verificación y firmas se extendió durante 6 horas continuas. Cada modificación requería formularios múltiples. Cada transferencia necesitaba respaldos legales específicos. Cada cambio testamentario debía cumplir requisitos notariales exactos. Cuando finalmente concluimos toda la tramitación legal, sentí una satisfacción profunda que no había experimentado desde los días más exitosos de mi carrera empresarial. Había recuperado completamente el control sobre mi patrimonio y mi futuro familiar. La justicia finalmente comenzaba a materializarse. Los primeros días de enero de 2024 transcurrieron con una serenidad que no había experimentado desde antes de la muerte de Carmen. Por primera vez en años, despertaba cada mañana sin la ansiedad opresiva de preguntarme si Adrián me llamaría, si Natalia habría inventado alguna nueva excusa para mantenerme alejado de Pablo, o si tendría que soportar otra sesión de manipulación emocional disfrazada de visita familiar. Había establecido una rutina matutina que incluía lectura del periódico económico, ejercicios ligeros en la terraza de mi casa y largas caminatas por los jardines de las rosas mientras reflexionaba sobre décadas de recuerdos que ahora podía procesar sin el dolor constante de la traición familiar. El 28 de diciembre había invitado a Isabel a cenar en mi casa para informarle oficialmente sobre los cambios testamentarios que la convertían en mi heredera principal. Su reacción había sido exactamente lo que esperaba de una hija inteligente y emocionalmente madura. «Papá, no tenía idea de que habías decidido llegar tan lejos con las consecuencias legales», me había dicho con lágrimas genuinas corriendo por su rostro. Pero después de presenciar personalmente cómo te trataron esa noche de Nochebuena, Adrián y Natalia se comportaron de una manera absolutamente imperdonable contigo. Su apoyo incondicional confirmaba que había tomado las decisiones correctas. Isabel comprendía intuitivamente que esto trascendía una simple disputa familiar temporal. Era una cuestión fundamental de dignidad humana y respeto hacia quien había sacrificado décadas enteras para proporcionar bienestar a su descendencia. El 3 de enero recibí la primera llamada de actualización de Rodrigo, informándome que el sistema judicial español había comenzado a procesar las notificaciones oficiales. El procedimiento administrativo está funcionando según lo programado, don Esteban. Adrián debería comenzar a recibir la documentación legal a partir del 8 de enero. Esa información me produjo una anticipación casi científica. Durante 40 años había desarrollado mi reputación empresarial, ejecutando estrategias meticulosamente planificadas donde cada variable había sido calculada previamente. Esta situación familiar no representaba una excepción a esa metodología probada. Cada documento oficial que Adrián recibiera sería equivalente a una pieza de ajedrez moviéndose sistemáticamente hacia un jaque mate inevitable. La diferencia crucial era que, a diferencia de mis competidores comerciales históricos, mi hijo no poseía la experiencia estratégica necesaria para anticipar o contraatacar efectivamente mis movimientos legales. El 8 de enero, mientras revisaba algunos contratos de construcción en mi estudio privado, sonó mi teléfono móvil mostrando el nombre que había estado esperando durante semanas. Adrián Morales. Permití deliberadamente que sonara 8 veces completas antes de responder, no por sadismo gratuito, sino por estrategia psicológica calculada.
Quería que mi hijo comprendiera visceralmente que ya no podía contar con mi disponibilidad emocional inmediata, como había hecho durante los 38 años previos de su existencia. ¿Sí? Respondí con la misma neutralidad profesional que utilizaba para contestar llamadas de clientes comerciales desconocidos. Lo que escuché del otro lado de la línea fue un sonido que no había percibido desde que Adrián era un niño pequeño de 6 años que había roto accidentalmente el jarrón favorito de Carmen. Estaba sollozando incontrolablemente. No se trataba de lágrimas discretas o emoción contenida, sino de espasmos profundos y desesperados que lo hacían prácticamente ininteligible. «Papá, papá, por favor, necesito hablar urgentemente contigo», logró articular entre convulsiones respiratorias. Ha llegado la notificación oficial del juzgado de primera instancia. Dice que vas a revocar legalmente la donación del apartamento. Su voz se fragmentaba constantemente, transformando al hombre arrogante que me había humillado públicamente en Nochebuena en un niño aterrorizado que acababa de descubrir que las acciones adultas generan consecuencias adultas permanentes. ¿Y cuál es exactamente el problema con eso?, respondí manteniendo el mismo tono glacial que él había empleado conmigo durante nuestro último encuentro. ¿Existe alguna objeción legal específica que quieras plantear? Por favor, papá. Fue un error catastrófico. No quise decir absolutamente nada de lo que dije esa noche. Su histeria aumentaba exponencialmente con cada palabra pronunciada. Estaba bajo estrés extremo. Natalia y yo habíamos tenido una discusión terrible antes de que llegaras. No sabía cómo manejar la situación. Ahí estaba, la primera mención explícita de Natalia como factor contribuyente en su comportamiento despreciable. Pero después de 5 años, observando cómo ella lo manipulaba sistemáticamente, las excusas que involucraban influencias externas llegaban demasiado tarde para generar cualquier tipo de compasión. Adrián, lo interrumpí empleando la misma voz autoritaria que había perfeccionado durante negociaciones comerciales particularmente complicadas. Me comunicaste muy claramente durante la Nochebuena que no soy bienvenido en tu vida familiar. Estoy simplemente implementando las consecuencias lógicas de esa decisión tuya. No. Eso no refleja lo que realmente siento por ti. Su desesperación había alcanzado niveles de pánico genuino. Eres mi padre biológico. Te amo profundamente. Siempre te he amado desde que era pequeño. Fue un momento temporal de locura mental. Las palabras que había anhelado escuchar durante años finalmente emergían de sus labios, pero llegaban en circunstancias demasiado sospechosas y con motivaciones demasiado transparentes. Era evidente que su amor paternal había despertado únicamente cuando la amenaza a su seguridad económica se había materializado oficialmente. «Si realmente me amaras como afirmas», respondí implacablemente, «no me habrías tratado como a un mendigo indeseado durante la noche más significativa del calendario cristiano. Si me amaras genuinamente, no habrías permitido que tu esposa me insultara sistemáticamente durante 5 años consecutivos». El silencio que siguió a mis palabras se extendió durante casi 40 segundos completos. Podía escuchar su respiración entrecortada, algunos sollozos sofocados y lo que parecían ser conversaciones de fondo, probablemente Natalia interrogándolo sobre el contenido de nuestra conversación. Finalmente, su voz regresó aún más quebrada y desesperada. ¿Cómo sabías exactamente lo que Natalia había dicho sobre ti durante todos estos años? Porque tengo oídos funcionales y memoria perfecta, hijo, respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí mismo. Y porque durante 5 años he estado documentando mentalmente cómo esa mujer te ha envenenado gradual, pero sistemáticamente contra tu propio padre. Papá, te juro por la memoria de mamá que puedo cambiar completamente. Podemos reconstruir nuestra relación. Hablaré seriamente con Natalia. Le explicaré que se comportó inaceptablemente contigo. Su desesperación rayaba en la histeria clínica. Solo necesito una oportunidad final para demostrarte que sigo siendo realmente tu hijo.
Esa súplica me atravesó emocionalmente, no porque despertara compasión, sino porque confirmaba mis análisis más pesimistas sobre la persona en que se había transformado mi primogénito. Estaba dispuesto a traicionar completamente a su esposa y responsabilizarla exclusivamente por su propio comportamiento despreciable, todo con el objetivo transparente de recuperar su estabilidad financiera futura. Adrián, tuviste exactamente 38 años para demostrarme que eras mi hijo. Respondí con una finalidad que me impactó por su propia determinación. Particularmente, tuviste 5 años completos, desde tu matrimonio con esa manipuladora, para establecer límites apropiados respecto al trato que ella me dispensaba. Pero puedo hacerlo ahora mismo. Puedo cambiar todo inmediatamente. Su voz se había degenerado en un lamento primitivo. Papá, sin el apartamento no tenemos dónde vivir decentemente. Piensa en Pablo. Es tu único nieto. La mención calculada de Pablo representó su error táctico más grave y revelador. Utilizar a mi nieto como escudo emocional después de haberme impedido verlo durante la Nochebuena era una manipulación tan transparente y despreciable que casi me provocó risa amarga. Pablo es exactamente la persona en quien más estoy pensando, le respondí con una serenidad que contrastaba brutalmente con su histeria descontrolada. Estoy reflexionando sobre qué tipo de hombre adulto se convertirá después de observar cómo su padre trata a su abuelo paterno. Estoy considerando los valores fundamentales que le están enseñando sobre familia, respeto intergeneracional y gratitud básica. Entonces ayúdanos a ser mejores. Ayúdame a convertirme en el padre que Pablo merece. Su súplica había adquirido características patéticas. Retira todas las demandas legales, cancela los cambios testamentarios, y te prometo solemnemente que todo será completamente diferente. Adrián, pronuncié finalmente, preparándome para verbalizar las palabras que cerrarían definitivamente este capítulo doloroso de nuestras vidas. Tuviste tu oportunidad única en Nochebuena para demostrar que podías ser diferente. La desperdiciaste espectacularmente. Ahora debes vivir permanentemente con las consecuencias de las decisiones que tomaste esa noche. «Papá, no cortes la llamada, por favor». Su grito final atravesó el teléfono con desesperación animal. «Podemos solucionarlo. Podemos encontrar una manera de reparar todo esto». Pero ya no existían soluciones posibles. Corté la comunicación e inmediatamente apagué el teléfono móvil. Por primera vez desde Nochebuena, sonreí con satisfacción genuina. La justicia había comenzado oficialmente. Durante los siguientes 4 días, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla digital. Adrián desplegó una estrategia de acoso sistemático que incluía llamadas cada 2 horas desde números diferentes, mensajes de texto que oscilaban entre súplicas patéticas y amenazas legales poco convincentes, e incluso correos electrónicos enviados desde cuentas que no reconocía, probablemente pertenecientes a amigos suyos que había reclutado para su campaña desesperada. Había bloqueado permanentemente su número principal, pero su persistencia obsesiva rayaba en el comportamiento clínico. Los mensajes seguían un patrón psicológico fascinante que revelaba la desintegración mental progresiva de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Las primeras comunicaciones fueron disculpas abyectas. «Papá, fui el hijo más ingrato del mundo. Perdóname, por favor, te lo suplico». Luego evolucionaron hacia promesas grandilocuentes, imposibles de cumplir. «Te garantizo que Natalia y yo comenzaremos terapia familiar inmediatamente. Transformaremos completamente nuestra actitud hacia ti». Finalmente, degeneraron en amenazas legales vacías. «Mi abogado dice que estos cambios testamentarios pueden ser impugnados por coacción emocional. Esto no terminará así». Cada mensaje no leído representaba una pequeña victoria personal. Por primera vez en 5 años, yo controlaba absolutamente los términos de nuestra comunicación familiar, o más precisamente, la ausencia total de ella. El 12 de enero, aproximadamente a las 7 de la tarde, Isabel llegó a mi casa con una expresión particularmente grave que no había observado desde el día del funeral de Carmen.
Nos instalamos en el salón principal, donde su madre solía bordar mientras escuchaba música clásica, y mi hija me relató una situación que confirmaba mis peores predicciones sobre la desintegración del matrimonio de Adrián. «Papá, necesito contarte algo muy importante sobre lo que está ocurriendo con Adrián», comenzó Isabel con voz cansada, que reflejaba semanas de tensión acumulada. «Me ha estado presionando implacablemente para que interceda a su favor contigo. Me llama obsesivamente 4 veces cada día. Aparece en mi oficina de arquitectura sin previo aviso. Incluso se presentó en mi apartamento anoche a las 11:30 para suplicarme que te convenza de reconsiderar las decisiones legales. La imagen mental de mi hijo adulto, acosando sistemáticamente a su hermana menor para que lo rescatara de las consecuencias de sus propias acciones, me llenó de una mezcla tóxica de desprecio y tristeza profunda, que era la confirmación definitiva de que había criado a un manipulador cobarde incapaz de asumir responsabilidad personal. «¿Y cuál ha sido tu respuesta específica a esas presiones?», pregunté, aunque la determinación en su rostro ya me proporcionaba la respuesta. «Le he repetido exactamente lo que tú me enseñaste cuando éramos adolescentes, que las acciones adultas generan consecuencias adultas y que un hombre verdadero debe enfrentarlas sin arrastrar a terceros inocentes». Isabel suspiró profundamente antes de continuar con información aún más reveladora. «Pero papá, hay desarrollos adicionales que necesitas conocer. Adrián y Natalia están experimentando conflictos matrimoniales devastadores por toda esta crisis financiera». Esta información capturó inmediatamente mi atención completa. Había anticipado que las presiones económicas generarían tensiones en su relación, pero no había calculado que se manifestarían tan rápidamente ni con tanta intensidad destructiva. «Según lo que he podido observar durante las visitas forzadas de Adrián», continuó Isabel realizando comillas gestuales, «Natalia está absolutamente furiosa porque, en sus propias palabras, él no manejó apropiadamente la situación contigo. Pero lo más revelador y patético es que ahora ella lo responsabiliza completamente por haber perdido lo que denominaba su seguridad económica futura garantizada». Ahí estaba la confirmación explícita de lo que siempre había sospechado con certeza absoluta. Para Natalia, yo nunca había representado un suegro a quien tolerar diplomáticamente, sino una fuente de ingresos a administrar estratégicamente. Ahora que esa fuente se había cerrado permanente e irreversiblemente, su verdadera naturaleza mercenaria emergía sin disfraces ni pretensiones. «Isabel», le dije tomando sus manos entre las mías con la solemnidad que reservaba para las decisiones más trascendentales de mi vida, «necesito pedirte algo extraordinariamente difícil, pero absolutamente crucial para mi bienestar emocional futuro». Ella me observó con esa confianza incondicional que había caracterizado nuestra relación padre-hija desde que tenía 5 años. «Dime lo que necesites, papá. Sabes que haré cualquier cosa que esté en mi poder. Quiero que suspendas completamente todo tipo de contacto con Adrián», declaré sin ambigüedades ni matizaciones. «No más conversaciones telefónicas, no más visitas de ningún tipo, no más funciones de intermediaria emocional. Quiero que le comuniques claramente que mi familia nuclear ahora consiste exclusivamente en ti». La expresión de Isabel mostró sorpresa genuina, pero no shock traumático. Había estado anticipando esta solicitud desde que presenció directamente la humillación que sufrí durante la Nochebuena devastadora. «Papá, ¿estás completamente seguro de esta decisión? A pesar de todo lo ocurrido, Adrián sigue siendo mi hermano biológico». «Precisamente por esa razón», la interrumpí con gentileza pero firmeza inquebrantable. «Esta situación trasciende una simple disputa familiar temporal o un malentendido generacional. Lo que Adrián me hizo durante la Nochebuena representó una declaración formal de guerra emocional. No puedo permitir que permanezcas atrapada en el centro de este conflicto, siendo utilizada como mensajera diplomática o mediadora involuntaria». Isabel reflexionó silenciosamente durante varios minutos, procesando las implicaciones completas de lo que le estaba solicitando. Finalmente, respondió con una madurez que me llenó de orgullo paternal.
Comprendo perfectamente tu posición, papá. También entiendo que Adrián necesita enfrentar las repercusiones de sus decisiones sin que nadie lo rescate constantemente de las consecuencias naturales. Hizo una pausa significativa antes de verbalizar la preocupación que ambos compartíamos, pero esta separación definitiva significa que Pablo crecerá sin conocer realmente a su abuelo paterno, sin beneficiarse de tu sabiduría y experiencia de vida. Ese comentario me impactó exactamente en el punto más vulnerable de mi arquitectura emocional. Pablo había representado mi debilidad más grande, mi esperanza de continuidad familiar, la luz que había iluminado mis años más oscuros después de la muerte de Carmen. Pablo descubrirá la verdad completa cuando alcance la madurez suficiente. Respondí luchando contra una tristeza que no pude ocultar completamente. Y si en ese momento decide buscarme voluntariamente, todas las puertas estarán abiertas para él. Pero no voy a permitir que sea instrumentalizado como herramienta de chantaje emocional por sus progenitores manipuladores. Isabel asintió comprensivamente. Tienes razón absoluta, papá. Adrián ya intentó utilizarme como intermediaria para sus propósitos, y seguramente emplearía la misma estrategia con Pablo si tuviera acceso a él. Exactamente por eso necesito que esta separación sea integral y definitiva, insistí. Quiero que le transmitas a Adrián que cualquier intento futuro de contacto conmigo a través de ti resultará automáticamente en que también pierdas tu lugar en mi vida y en mi testamento. Esta amenaza era puramente estratégica psicológica. Sabía con certeza absoluta que Isabel jamás me traicionaría, pero quería que Adrián comprendiera visceralmente que no tenía aliados restantes en nuestra estructura familiar que pudiera explotar o manipular. Lo haré exactamente como me pides, confirmó Isabel con una determinación heredada que me llenó de satisfacción. Le comunicaré inequívocamente que su comportamiento contigo ha generado consecuencias que trascienden los aspectos puramente financieros. Esa misma tarde, Isabel telefoneó a Adrián desde mi casa para que yo pudiera escuchar directamente la conversación completa. Su mensaje fue directo, devastador e inapelable. Adrián, he decidido cortar definitivamente todo contacto contigo por tiempo indefinido. Lo que le hiciste a nuestro padre durante la Nochebuena fue moralmente imperdonable, y me niego rotundamente a continuar siendo parte de una familia donde se maltrata así a quien nos dio la vida. La reacción de Adrián fue predeciblemente histérica y patética. Gritos desesperados, súplicas incoherentes, promesas vacías de transformación instantánea, incluso amenazas dramáticas de autolesión que tanto Isabel como yo reconocimos inmediatamente como manipulación emocional desesperada. Si realmente estás considerando hacerte daño físico, respondió Isabel con una frialdad clínica que había heredado directamente de mí, contacta inmediatamente a un profesional de salud mental calificado. Pero no emplees amenazas teatrales para manipularme emocionalmente porque no funcionará. Cuando finalizó la llamada, nos abrazamos en silencio durante varios minutos. Era simultáneamente un abrazo de despedida a la familia que habíamos conocido durante décadas y un abrazo de bienvenida a la nueva realidad que construiríamos juntos, libres de toxicidad y manipulación. Ahora somos exclusivamente nosotros dos, murmuré contra su cabello con una mezcla de melancolía y alivio. Siempre fuimos los más inteligentes y leales de esta familia, respondió con una sonrisa triste, pero genuinamente esperanzada. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Carmen, no me sentí completamente solo en mi casa. Tenía una familia real, pequeña, pero auténtica. 8 meses después de aquella Nochebuena que cambió el curso de mi existencia, mi vida había experimentado una metamorfosis que jamás habría considerado posible a los 65 años. Era agosto de 2024, y mientras España se sumergía en el calor sofocante del verano mediterráneo, yo había encontrado una serenidad interior que no había experimentado desde los primeros años dorados de mi matrimonio con Carmen. Los procesos judiciales habían concluido exitosamente en mayo, después de 4 meses de batallas legales que Rodrigo manejó con la precisión implacable
que caracterizaba su trabajo profesional. Para junio, Adrián había perdido oficialmente y definitivamente el apartamento del barrio de Salamanca, todas las cuentas bancarias conjuntas, las acciones empresariales que consideraba suyas y cualquier expectativa futura de herencia patrimonial. Cada euro que había llegado a considerar suyo por derecho natural había sido transferido legalmente e irreversiblemente a Isabel, quien había demostrado comprender el verdadero significado de la lealtad familiar intergeneracional. La resistencia legal que Adrián había intentado montar fue tan predecible como patéticamente inefectiva. Contrató a Fernando Vázquez, un abogado especializado en disputas familiares que tenía reputación de ser particularmente agresivo en casos de revocación de donaciones y modificaciones testamentarias controvertidas. Durante 3 meses intensivos, habían desarrollado una estrategia legal que intentaba demostrar que mis decisiones habían sido tomadas bajo influencia emocional indebida y que constituían un abuso de poder paternal que debía ser revertido judicialmente. Su argumentación principal sostenía que un hombre de mi edad no poseía la estabilidad mental necesaria para tomar decisiones racionales sobre asuntos patrimoniales complejos. La audacia de esa estrategia me había resultado simultáneamente insultante y divertida. Presentaron testimonios de psicólogos contratados que argumentaban que mis acciones evidenciaban deterioro cognitivo relacionado con el envejecimiento e incapacidad para evaluar objetivamente las relaciones familiares. Llegaron incluso al extremo despreciable de sugerir que Isabel me había manipulado sistemáticamente para beneficiarse económicamente de mi supuesta vulnerabilidad mental. Pero Rodrigo había anticipado meticulosamente cada uno de estos movimientos legales predecibles. Habíamos documentado exhaustivamente mi estado mental mediante evaluaciones psicológicas independientes realizadas por 3 profesionales diferentes, y poseíamos evidencia irrefutable sobre los años de manipulación que Natalia había ejercido sobre Adrián. Más importante aún, teníamos testimonio detallado de múltiples testigos sobre el comportamiento despreciable de mi hijo durante la Nochebuena, incluyendo vecinos del edificio que habían presenciado directamente mi humillación pública. La magistrada que presidió el caso, Carmen Ruiz Tagle, había sido especialmente contundente en su veredicto final. Este tribunal considera que el señor Esteban Morales ejerció legítimamente su derecho inalienable a revocar donaciones otorgadas previamente a un hijo que demostró ingratitud grave, desprecio manifiesto y crueldad emocional hacia quien le había proporcionado beneficios económicos sustanciales durante toda su vida adulta. La sentencia no solo confirmaba legalmente la justicia absoluta de mis decisiones, sino que establecía un precedente jurídico sobre los límites del comportamiento aceptable hacia los progenitores, independientemente de las circunstancias familiares específicas o las influencias externas. Durante esos meses de transformación, Isabel había asumido un papel central en mi vida que trascendía completamente los aspectos económicos de su nueva situación patrimonial. Habíamos desarrollado una rutina de encuentros familiares que incluía almuerzos dominicales en mi casa de Las Rosas, donde discutíamos desde política internacional hasta estrategias empresariales innovadoras para expandir la empresa constructora que ahora ella heredaría íntegramente. Papá, he estado investigando oportunidades de diversificación hacia proyectos de energía solar y eólica, me había propuesto durante uno de nuestros almuerzos de julio. El sector de construcción tradicional está experimentando saturación competitiva, pero existen posibilidades enormes en infraestructura de sostenibilidad ambiental. Conversaciones como esa me proporcionaban un orgullo paternal que no había experimentado en años. Isabel no solamente había demostrado lealtad familiar inquebrantable, sino que poseía la visión empresarial estratégica y la inteligencia analítica que había buscado infructuosamente en Adrián durante décadas de frustración creciente. Pero la información más satisfactoria llegaba a través de canales indirectos que me mantenían informado sobre la desintegración progresiva del matrimonio de Adrián, sin que yo tuviera que indagar activamente. Mi antigua secretaria,
Mercedes Contreras, quien había mantenido amistad personal con algunas vecinas del edificio donde vivía mi ex-hijo, me proporcionaba actualizaciones periódicas sobre la destrucción de su vida familiar. Don Esteban, me había informado Mercedes durante una conversación casual en junio, las señoras del quinto piso comentan que se escuchan discusiones absolutamente terribles desde el apartamento donde vivía Adrián. Aparentemente, Natalia lo culpa sistemáticamente por haber destruido su estabilidad económica futura, mientras que él le reprocha constantemente haberlo manipulado para que maltratara a su propio padre. La ironía de esa situación era exquisitamente deliciosa. La mujer que había invertido 5 años envenenando meticulosamente a mi hijo contra mí, ahora lo torturaba psicológicamente por haber seguido sus consejos con demasiado entusiasmo destructivo. El matrimonio que se había construido sobre la base parasitaria de explotar mi generosidad paterna se desmoronaba completamente cuando esa fuente de ingresos se había cerrado permanente e irreversiblemente. En julio, Mercedes me proporcionó la actualización más satisfactoria. Don Esteban, pensé que le interesaría saber que Adrián y Natalia han iniciado oficialmente los trámites de divorcio. Las disputas sobre custodia de Pablo y división de bienes prácticamente inexistentes son constantes y muy intensas. Esa información me generó sentimientos contradictorios, pero predominantemente positivos. Por un lado, confirmaba que mis acciones habían producido exactamente las consecuencias que había calculado estratégicamente. Por otro lado, me entristecía considerar que Pablo crecería en medio de esa toxicidad familiar, aunque sabía racionalmente que ya no estaba en mi poder protegerlo directamente. El 20 de agosto, exactamente 8 meses después de la Nochebuena que había alterado mi universo, recibí información adicional que completó el círculo perfecto de justicia poética. Mercedes me llamó con noticias que casi me hicieron reír audiblemente. Don Esteban, Adrián ha sido obligado a mudarse del apartamento. Natalia consiguió una orden judicial temporal que le otorga uso exclusivo de la vivienda durante el proceso de divorcio. La imagen mental de mi hijo siendo expulsado del apartamento que yo le había regalado por la misma mujer que lo había manipulado para expulsarme de su vida, representaba una simetría tan perfecta que parecía diseñada por un guionista cósmico con sentido del humor justice poético. ¿Tiene información sobre dónde está residiendo actualmente?, pregunté, más por curiosidad sociológica que por preocupación genuina. Según me han informado las vecinas, está viviendo temporalmente con un compañero de trabajo en un apartamento pequeño del barrio de Vallecas, respondió Mercedes. Vallecas, uno de los sectores más modestos y económicos de Madrid, a años luz socioeconómicos del lujo del barrio de Salamanca, donde había vivido exclusivamente gracias a mi generosidad financiera. La caída social era tan dramática como simbólicamente perfecta. Esa misma tarde, mientras contemplaba el atardecer desde la terraza de mi casa, rodeado de los jardines que Carmen había diseñado con tanto amor, recibí un mensaje de texto desde un número telefónico que no reconocía. Abuelo, soy Pablo. Cuando cumpla 18 años podré visitarte. Papá y mamá siempre discuten sobre ti, pero yo conservo recuerdos hermosos de nuestro tiempo juntos. Por primera vez en 8 meses, permití que las lágrimas corrieran libremente por mi rostro. Pero no fueron lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino de esperanza renovada y validación emocional completa. Mi nieto había encontrado una manera ingeniosa de contactarme sin conocimiento de sus progenitores disfuncionales, y más importante aún, había demostrado que las mentiras sistemáticas de Natalia no habían logrado borrar completamente los recuerdos afectuosos de nuestros momentos compartidos. Respondí inmediatamente con el corazón rebosante de emoción genuina. Pablo, las puertas de esta casa permanecerán eternamente abiertas para ti cuando alcances la mayoría de edad. Te amo incondicionalmente, tu abuelo Esteban. Mientras enviaba el mensaje, comprendí que había logrado algo infinitamente más valioso que una simple venganza familiar. Había establecido un nuevo orden basado en respeto mutuo auténtico, lealtad genuina demostrada
y consecuencias reales e ineludibles para las acciones destructivas. La justicia, finalmente y de manera absoluta, había prevalecido completamente. Mi familia ahora consistía en Isabel, quien había elegido la lealtad sobre la conveniencia, y en Pablo, quien me buscaría cuando tuviera la libertad de hacerlo. Los manipuladores habían perdido todo, y los leales habían heredado mi legado completo. Era, sin duda alguna, el final perfecto para esta historia de traición, consecuencias y justicia familiar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.